Quisiera que por favor abrieras la Biblia conmigo en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. En esta mañana me gustaría que pudiésemos estudiar juntos los versículos del 7 al 10, aunque vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13 y así poder tener una mejor idea de los versículos que rodean a nuestro pasaje en esta mañana. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 1 dice así: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. El apóstol Pablo está escribiendo sus últimas palabras en esta carta. Es consciente de que su vida ha llegado al final, él lo sabe, y en el capítulo 4, versículo 6, le dice a Timoteo: yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. El momento de encontrarse con su Señor está cerca. Y esto es algo que sin duda está marcando sus palabras a Timoteo. Y sabemos que estas palabras de Pablo son la palabra inspirada por Dios. Pablo lo va a reiterar en el capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Sabemos que tenemos aquí una carta conservada providencialmente, unas palabras transmitidas poderosamente, unas exhortaciones recibidas sobrenaturalmente. Timoteo ha recibido el encargo solemne de predicar, preservar y pasar el único y verdadero evangelio a la siguiente generación, preparándoles también a ellos para predicar, preservar y pasar el evangelio a la siguiente generación. Esto lo vemos en el versículo 2 de este capítulo 2 de una manera muy particular, ¿verdad? Encarga esto que has oído de mí, esto que Pablo había recibido del Señor Jesús mismo,
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es una tarea crucial. Es la comisión de Cristo para su iglesia. Esa es también la razón por la que nos toca sufrir penalidades. Como Pablo explica con 3 sencillas ilustraciones, combatiendo fielmente como un buen soldado, compitiendo noblemente como un buen atleta y cultivando arduamente como un buen agricultor. Como digo, ilustraciones que tenemos de los versículos 3 al 6. Alguien dijo que la confianza se gana, el respeto se muestra y la lealtad se demuestra. Y eso es lo que el apóstol acaba de destacar. La lealtad a Cristo. ¿Cómo demostramos nuestra lealtad a Cristo? Este glorioso evangelio que fue entregado primeramente por Jesús a sus apóstoles y que en este momento histórico los apóstoles estaban confiando a la siguiente generación, es el que la iglesia debe preservar, cueste lo que cueste. Pablo habla en esta carta de no acobardarse, de no avergonzarse. Pablo habla de participar en aflicciones, de sufrir penalidades, de padecer persecución, todo por causa del Evangelio de Cristo. Y escucha, todo esto centrados en la grandeza de Cristo. Si hay algo que Pablo sabe que es crucial para todo discípulo de Cristo Jesús, es el hecho de vivir centrados en Cristo Jesús. Y eso es lo que enfatiza en nuestro pasaje, los versículos del 7 al 10. Y Pablo lo enfatiza por medio de 2 imperativos y de una conclusión. Considera lo que digo, versículo 7, acuérdate de Jesucristo, versículo 8, todo lo soporto por amor a los escogidos, versículo 10. En este pasaje encontramos la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es la clave para mantenerse fiel a Cristo a la luz de los padecimientos que vienen con nuestra lealtad a Cristo? ¿Cuál es la clave? Y la respuesta que el pasaje nos da es: céntrate en Cristo. Céntrate en Cristo. Considera a Cristo. Confía en Cristo. Y no lo hagas de una manera mística o abstracta. No lo hagas de esta manera de me lo voy a repetir a mí mismo todas las veces que haga falta. No lo hagas de una manera superficial diciendo, yo soy cristiano. No lo hagas de una manera supersticiosa de si creo me va a ir bien. La palabra de Dios pone delante de nosotros 3 sólidas razones por las que vivir centrados en Cristo. Es lo que vemos en este pasaje. 3 sólidas razones para mantenernos centrados en Cristo. La primera, versículo 7, la primera razón es la sabiduría de Cristo. La sabiduría suficiente que tenemos en Cristo. Pablo le dice a Timoteo, versículo 7, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. El primer imperativo de Pablo aquí es considera, piensa con cuidado, medita con atención, reflexiona, entiende bien. Y Pablo está apuntando a lo que acaba de decirle a Timoteo, porque este es un asunto serio y solemne. Pablo está hablando de la invitación que le ha hecho a Timoteo, la invitación de participar del sufrimiento por el Evangelio. No es participar en cualquier cosa,
no es involucrarse en un compromiso menor, con consecuencias triviales. Ser fiel a Cristo conlleva seguirle diligentemente, con toda devoción, la devoción del soldado que busca agradar al que lo reclutó como soldado, la disciplina del atleta que compite según las reglas, la diligencia del labrador que trabaja arduamente en plantar, en cultivar. Esta exhortación de Pablo aquí tiene una aplicación inmediata en el contexto. Verá, considera esto que acabo de decir, considera todo esto que estoy diciendo. Pablo tampoco se ha parado a dar muchos detalles en su exhortación a demostrar lealtad a Cristo, porque son cosas que Timoteo ya conoce, son cosas que ya le había escrito en su primera carta. La clave aquí, la exhortación, es a considerar bien estas exhortaciones, a reflexionar en cuanto a la palabra de Cristo. La clave es estudiar y examinar la verdad. ¿Por qué? Bueno, fíjate en el texto. Porque el Señor te dará entendimiento. ¡Qué promesa! Una promesa que tiene también una aplicación general, porque el Señor no solo nos ha dado su revelación, el Señor nos ha dado su Espíritu para comprender su revelación. Fue la promesa directa que Jesús dio a sus discípulos cuando les prometió la venida del Espíritu Santo, que Jesús describe ahí en Juan capítulo 16 como el Espíritu de verdad. Pero esta es la promesa de Jesús para todos sus discípulos. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Pablo continúa diciendo, Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando o interpretando pensamientos espirituales con palabras espirituales. La idea ahí es verdades espirituales que son comunicadas con palabras espirituales. Porque el hombre natural, dice Pablo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Considera lo que digo, porque el Señor te dará entendimiento. ¿Y por qué el Señor nos dará entendimiento? Porque Él tiene todo el entendimiento. Él tiene toda la sabiduría. La afirmación de Pablo y la promesa de las Escrituras es que el Señor nos dará entendimiento en todo, dice el pasaje. Esto es significativo. En Cristo tenemos la sabiduría que necesitamos. Toda la sabiduría que necesitamos para vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y particularmente para perseverar en medio de la persecución, ¿verdad? No nos hemos separado aquí del contexto. Versículo 3, sufre penalidades. Versículo 7,
Cristo, el Señor, te dará entendimiento en todo. Cuando Pablo escribió a los colosenses, estos estaban sufriendo la influencia de algunos maestros falsos que habían introducido la falsa enseñanza de que aquellos creyentes necesitaban un conocimiento superior en sus vidas, un conocimiento superior aparte de Cristo. Y este es un engaño al cual también estamos expuestos hoy en día. Hay creyentes que piensan que la Biblia no es suficiente para la vida de fe, que es lícito tomar prestado de la sabiduría humana. La misma idea de hace casi 2000 años allí en Colosas, el mismo engaño sutil. Por eso Pablo tiene que recordarles por un momento quién es Cristo realmente y qué tenemos en Cristo particularmente. Fijaos lo que les dice al comienzo del capítulo 2 de Colosenses. Permitidme que os lleve allí por un momento. Pablo les dice, Colosenses 2, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que me han visto en persona. Y esta es una lucha en ese contexto, la lucha contra la falsa enseñanza. Y Pablo dice, versículo 2, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Mira, este pasaje es demoledor para la sabiduría humana y debería humillarnos, y a la vez debería alentarnos profundamente, porque, hermanos, cuando nos acercamos con humildad a la palabra de Cristo y cuando consideramos lo que ha dicho, entonces entendemos. Entonces entendemos. Llegamos a adquirir comprensión espiritual. Así es como Pablo había orado precisamente por los colosenses. En el capítulo 1, versículo 9, Pablo dice, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La sabiduría suficiente de Cristo nos da el entendimiento y el discernimiento que necesitamos para vivir como debemos vivir, como quiere el Señor que vivamos, de una manera digna. Y para eso la clave es llenarnos de su palabra. Pablo luego le va a decir a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Esta es la idea. Con su palabra morando en nosotros, sin duda nos mantendremos fieles a Cristo.
Su palabra es eficaz. Nos pone en la dirección correcta. Su palabra es útil. Nos corrige, nos consuela, nos conforta. Su palabra es viva, es sabia y suficiente en toda situación. Es actual en toda época. Y esta, hermanos y hermanas, es la primera razón para mantenernos centrados en Cristo. La sabiduría suficiente que tenemos en Él. Considera a Cristo. La segunda sólida razón para mantenernos centrados en Cristo es su soberanía. Los versículos 8 y 9 nos muestran la soberanía suprema que tiene Cristo. Mira, un rey demuestra su soberanía al vencer a sus enemigos. Demuestra su soberanía también al legitimar su derecho al trono. Y un rey demuestra su soberanía cuando prueba su capacidad para gobernar y dirigir a los suyos. Eso es lo que Pablo va a indicar ahora con el segundo imperativo, con la segunda exhortación a Timoteo. Fíjate, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Fíjate que Pablo utilice el nombre Jesucristo aquí no es algo casual, porque él está haciendo una referencia inequívoca al hombre Jesús, que es el Mesías, el Cristo. Este Jesús es Dios hecho hombre, no hay duda de eso, ni tampoco hay duda de que Él, Jesús, es el auténtico Mesías, el enviado de Dios, el Rey soberano, el legítimo heredero al trono de David, conforme a las promesas de Dios. Y fíjate en el pasaje una vez más, Timoteo necesita recordar esta verdad, pero no porque la haya olvidado. Pablo utiliza un verbo aquí, acuérdate, que apunta a un ejercicio de traer continuamente a la memoria algo específico. Recuerda esto continuamente, tenlo presente continuamente, mantén siempre presente esta verdad. Y Pablo, fíjate, no hace aquí ninguna referencia ni habla de ninguna enseñanza o milagro de Jesús, ni siquiera Pablo menciona aquí la muerte del Señor Jesús. Lo que Pablo enfatiza aquí son tres verdades que señalan la soberanía suprema de Jesucristo. Porque primero, Él venció a sus enemigos, especialmente al mayor enemigo que existe, el enemigo imbatible. A ese Cristo lo derrotó con su propia muerte. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Esta es una frase sumamente importante. No solo que Cristo resucitó, sino que Él es el resucitado entre los muertos. Él es, como Pablo apunta en otras de sus epístolas, las primicias, el primero de muchos. Y esta es una referencia clara a la victoria del Rey Supremo, a su soberanía suprema. ¿Por qué? Porque demuestra su soberanía suprema por medio de vencer al mayor enemigo. Pero fíjate, Pablo exhorta a Timoteo también a recordar el linaje de Jesús, ¿verdad? Descendiente de David. ¿Por qué? Bueno, si conoces la Biblia, si conoces de alguna manera o en alguna medida el Antiguo Testamento, piensa cuántas veces estuvo la familia del rey David en riesgo de desaparecer. Muchas veces.
Sin embargo, en todas esas ocasiones, Dios intervino porque Él estaba protegiendo su propia promesa en cuanto al Mesías. La promesa de que el Mesías vendría de la familia de David. La promesa de un rey con un reino eterno, uno que establecería un reino definitivo. Pablo no lo explica aquí, pero Timoteo no necesitaba más que escuchar descendiente de David para saber que esta promesa de un rey eterno con una soberanía suprema, esta promesa que venía desde David y su descendencia, Dios la había preservado y la había cumplido. Un rey que no sería derrotado jamás. Un rey cuyo reino permanecería para siempre. Todo esto es lo que Pablo había predicado y por eso dice conforme a mi evangelio. No mi evangelio que surge de mí, no es lo que Pablo está diciendo. Esto contradice muchas otras cosas que Pablo dijo en sus cartas. Pablo está hablando aquí de su lealtad a este evangelio. Este es el evangelio que yo predico. Este es por el que estoy dispuesto a darlo todo, como va a decir. Y como vamos a leer en un momento, el evangelio verdadero, el evangelio eterno, el evangelio del Rey Supremo, del que es, del que era y del que ha de volver. El evangelio del que es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Este evangelio es por el que merece la pena sacrificarlo todo. Fíjate en el versículo 9, por el cual, es una referencia directa al evangelio de Jesucristo, el resucitado entre los muertos, el descendiente de David, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Este evangelio es el que promete la vida eterna en base de aquel que resucitó de entre los muertos y aquel que tiene el cetro de un reino eterno prometido por Dios. Y Pablo dice algo precioso aquí. Pablo utiliza sus circunstancias difíciles, el encarcelamiento como un malhechor, para resaltar, fíjate, la capacidad de Jesús de gobernar y dirigir a los suyos. Aquí está la tercera realidad. Un rey demuestra su soberanía derrotando a sus enemigos, mostrando y demostrando su legitimidad al trono, y tercero, demostrando su capacidad de gobernar y dirigir a los suyos. ¿Y por qué digo esto? Pablo dice, pero la palabra de Dios no está presa. Jesús gobierna y dirige a los suyos por medio de su palabra. Pablo está encarcelado. Jesús no dirige a su pueblo, no gobierna a los suyos por medio de hombres directamente. Lo dirige por medio de hombres que proclaman su palabra. Y si alguno de estos hombres es encarcelado, ¿ese es un problema para el Rey Supremo? No lo es. La palabra de Cristo no está encarcelada. Sí, el apóstol está limitado por las cadenas, condicionado por la cárcel, confinado por los poderes humanos, pero Cristo no lo está. Nunca lo ha estado y nunca lo estará. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús sigue reinando. Esto demuestra una vez más su soberanía suprema. Y algo que Pablo ya había destacado por primera vez, la primera vez que estuvo encarcelado en Roma. Pablo escribe 2 Timoteo desde la cárcel en Roma, pero es la segunda vez que está encarcelado allí. La primera, encontramos por ejemplo el relato cuando escribe Filipenses, y en Filipenses capítulo 1, versículo 12,
les dice a los creyentes en Filipos, escribiendo desde la cárcel en Roma: quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Nadie puede detener ni estorbar el poder de la palabra de Dios. El Dios que dice Isaías 46:9, yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. El Dios que dice, por medio también del profeta Isaías 55:10, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Qué es el encarcelamiento de los siervos de Cristo para Cristo? No es nada. Su palabra no está presa. Se cuenta que al final de su vida a Martín Lutero le preguntaron cómo había sido capaz de impactar e influenciar a tantas personas a lo largo de Europa. Y su respuesta fue rotunda: yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. No sorprende que Lutero escribiera lo que escribió en su himno más famoso: esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Qué confianza, hermanos, nos da saber que los planes de Cristo, el soberano, no dejan de cumplirse. Qué convicción para seguir adelante con la tarea de predicar y preservar el glorioso Evangelio. Qué contentamiento ante las dificultades. Si Jesucristo venció a la muerte y es el Rey eterno que gobierna absolutamente con el poder de su palabra que no está presa, ¿qué puede detenernos a nosotros? ¿Qué nos pueden quitar? La soberanía suprema de Cristo nos alienta a persistir, hermanos, a persistir. Su control soberano nos motiva a perseverar en nuestra fe y en nuestra obediencia. Y estas son sólidas razones para mantenernos fieles a Cristo. Esto no es abstracto, esto no es místico, no es superficial, esto es sólido. Su sabiduría suficiente para todo en nuestra vida, su soberanía suprema sobre todo en nuestra vida. Y hay una tercera razón que encontramos en el versículo 10. Esta tercera razón es la salvación. La salvación segura que tenemos en Cristo. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella, con la salvación, gloria eterna. Nota esto. Pablo dice, todo lo soporto.
y no voy a tomar el tiempo ahora, pero te invito a que lo hagas en tu casa, porque Pablo está, como digo, al final de sus días en la tierra, y él recoge en pasajes como 2 Corintios capítulo 11 todo lo que ha sufrido y todo lo que sufrió hasta este punto, y él dice: todo lo soporto, por muy alto que sea el precio de la lealtad a Cristo. Hay una motivación que hizo que Pablo nunca se detuviera en la predicación del Evangelio. Es la motivación que se encuentra en la doctrina de la elección soberana de Dios en la salvación. Todo lo soporto por amor a los escogidos. La doctrina que se encuentra en la palabra de Dios con claridad. Por ejemplo, Efesios 1:3, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Otro pasaje, solo para que veas con claridad cómo la Biblia enseña la doctrina de la elección de Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la motivación de Pablo. La doctrina que la Biblia enseña de manera concluyente, que afirma que Dios es el autor de la salvación de principio a fin, que afirma que el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo porque en realidad no cree que necesite ninguna salvación. Esto es lo que la Biblia enseña, la doctrina que enfatiza la profunda pecaminosidad del ser humano, que no puede ni quiere adorar a Dios, que prefiere poner a Dios a su servicio, el Creador al servicio de la criatura. Esta es la doctrina que explica cómo un pecador ciego llega a ver su pecado como Dios lo ve. Quiero leerte un pasaje más. En Romanos capítulo 8, Pablo dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios.
Ahora es llamativo que los que niegan esta doctrina, porque dentro de la iglesia cristiana hay quienes niegan esta doctrina y suelen acusar a los que la creemos de no tener celo por la evangelización. Dicen algo así, que como creemos que Dios ya ha escogido a los que van a ser salvos, entonces no nos esforzamos por rogar que se arrepientan. Pero fíjate, Pablo en este pasaje prueba que es precisamente lo contrario. Para el apóstol, la razón por la que va a seguir predicando el Evangelio, aunque le cueste la vida, es la verdad sublime de la salvación soberana y segura de los escogidos. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Es por la certeza de que Dios salvará a los suyos que Pablo se esfuerza hasta la extenuación, sufriendo toda clase de penalidades, por predicar el Evangelio a todos. Sí, a todos. Su mente está en los escogidos como garantía de que éstos creerán por la soberanía de Cristo, por la doctrina de la elección de Dios. Aunque Pablo no sabe quiénes creerán, y por eso predica a todos, a cuantos les sea posible, desde la cárcel y desde la sinagoga, en los caminos y en las plazas, con cadenas y sin cadenas, con la certidumbre de que Dios salvará a los suyos. Pablo predica a todos. Ahora, ¿puedes pensar por un momento en tu propia salvación? Si has creído en Cristo, si estás aquí, eres salvo y tienes esta seguridad de la gloria eterna. Piensa en tu salvación. ¿Fue tu propia capacidad? Hermano, si piensas que eres salvo porque creíste en Cristo por ti mismo, sin la intervención e iniciativa soberana de Dios, entonces habrá que designar a algunos ángeles en el cielo para que te adoren también a ti, por tu capacidad y tu decisión. No, sabes muy bien que fue la gracia de Dios que te dio vida espiritual cuando estabas espiritualmente muerto. Que fue la gloria resplandeciente de Cristo que quitó tu incurable ceguera espiritual. Que fue el poder que está en el Evangelio, no en ti, no en mí. Y ahora, la salvación que tienes no está asegurada por algo que tú hayas hecho. Lo está por lo que Cristo ha hecho. Por una deuda que Él canceló totalmente. Por la ira de Dios que Él absorbió completamente. Su salvación es segura. Por eso, si eres de los que aún no ha creído en Cristo, el descendiente de David, el que resucitó de entre los muertos y el que murió en la cruz por nuestros pecados, si aún no has creído en Él, lo que te espera seguro es una condenación eterna. No hay condenación para los que están en Cristo. Sí hay condenación para los que están sin Cristo, para los que no han creído en Cristo. Y no quiero asustarte hablándote de la verdad del infierno. No quiero ofenderte recordándote que eres un pecador y que mereces justamente la ira de Dios.
pero es la verdad. La verdad basada en lo que Jesucristo dijo e hizo. Tienes que creer que Jesús de Nazaret no resucitó para que te quedes impasible después de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Según las estadísticas, casi un 33% de la población mundial se considera cristiana. Eso es mucho, es 1 de cada 3 personas en el mundo. Pero ¿cuántos de esos millones de personas creen en Cristo verdaderamente? ¿Cuántos le reconocen como el Rey Supremo? Cientos de millones de personas observaron ayer la coronación de un rey. Y fue una ceremonia que, si la pudiste ver, nos da una imagen muy clara y real de lo que es el cristianismo hoy en día. Porque fue una ceremonia cristiana. De hecho, empezó de esta manera. Las primeras palabras que se mencionaron fue: Jesucristo ha resucitado. Y 2.000 personas respondieron: así es, Cristo ha resucitado. Este Jesucristo resucitado de los muertos, esas 2.000 personas y los cientos de millones que lo estaban viendo, estaban acordándose de Jesucristo resucitado de los muertos, descendiente de David. No. Luego, en esa ceremonia se leyó Colosenses, precisamente un pasaje que no hemos leído esta mañana, pero que afirma la preeminencia de Jesucristo. Y un incrédulo lo leyó delante de muchos, afirmando este cristianismo. Ahí posiblemente se cumpliría esta estadística de 1 de 3 que se consideran cristianos. Y otro momento de la ceremonia fue en el que el rey coronado se puso enfrente de todos los que estaban allí, y alguien en voz audible preguntó palabras que estoy reproduciendo más o menos, no recuerdo exactamente, pero algo así como: ¿reconoces a este rey y te rindes ante él? Y este ceremonial se hizo 4 veces, porque primero el rey miró a unos, luego giró a otros, esto se va a ver un poco raro en la cámara, y giró a otros. 4 veces se preguntó: ¿reconoces a este rey? Esa ceremonia, tristemente, fue un insulto a la soberanía de Cristo. ¿Cuántos le reconocen como el Rey? Bueno, ¿sabes qué? Un día, no cientos de millones, un día todos lo harán. Un día toda rodilla se doblará ante Jesucristo, pero no en reverencia y humildad. Lo harán porque no les quedará otra que arrodillarse. La pregunta es: ¿vas a esperar tú a ese día para arrodillarte ante Jesucristo porque no te queda otra? ¿Vas a esperar ese día sin confiar en el soberano y suficiente Salvador? Pero si ya has creído y esperas ese día con reverencia y humildad porque has creído en Él, no te distraigas ni te enredes en cuestiones secundarias. Céntrate en Cristo. Vive tu vida considerando su sabiduría suficiente, recordando su soberanía suprema y proclamando su salvación segura. Padre, como
podemos encontrar palabras dignas de mostrar la gratitud, la adoración, la gloria que Cristo merece por salvarnos. Cómo expresar de una manera precisa, que sea digna, que refleje con claridad la soberanía de Cristo. Oh Señor, estamos admirados, estamos agradecidos y te rogamos, Señor, que aún nos humilles más y más ante la grandeza de Cristo para que pongamos a un lado todo lo demás, para que con el apóstol Pablo digamos: para mí el vivir es Cristo, para que digamos: todo lo considero como basura en comparación con el poder conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Oh Señor, trae bendición a tu pueblo, trae salvación entre nosotros, trae consuelo, trae ánimo, trae corrección, trae gozo, trae, Señor, valentía a la Iglesia Bíblica de Santiago para predicar y preservar el Evangelio glorioso de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.